Existe una peligrosa doctrina llamada Solo Jesús, o la doctrina de los unicitarios, que enseña que hay que bautizarse en el nombre de Jesús únicamente, y se dedican a buscar cristianos para moverles de su fe y obligarles a bautizarse otra vez. Ya en el video pasado di respuesta a ese gran error doctrinal. Lo más grave del asunto es la teología que está detrás de esa presión religiosa para obligar a la gente a bautizarse nuevamente. Me refiero a que la raíz del problema está en la manera en que ellos tratan de interpretar la naturaleza de Dios. Y últimamente estoy viendo a los trinitarios bastante preocupados por el éxodo masivo que Dios está haciendo de traer trinitarios a la verdad del Evangelio. Entonces, no tienes por qué tener miedo, estimado amigo, de bautizarte también tú en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Arrepentido y convertido a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo viene! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amigos, en esta ocasión les vengo a presentar a estos dos atarantados, que juntando a los dos no salen ni hoy. Pues en primer lugar tenemos al atarantado de Fernando Cabrera, que es un anticatólico y un antitrinitario, que no cree en el dogma de la Santísima Trinidad. Para este atarantado, Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero por otra parte también tenemos al vividor y tartamudo de Jaciel Rodríguez. Este pastor vividor es reconocido por manipular videos de la Iglesia Católica, al igual que Fernando Cabrera es el unicitario, pero en este video le daremos la razón en parte a Jaciel Rodríguez, pues defiende el dogma de la Santísima Trinidad y le da hasta por debajo de la lengua a ese sectario pentecostal de Fernando Cabrera. A ver, atarantado, ¿cómo es eso que estás de acuerdo con ese lobo rapaz de Jaciel Rodríguez, cuando tú sabes que es un muerto de hambre y un vividor que le gusta manipular videos de la Iglesia Católica para poder recibir vistas y likes? Yo creo que ya estás como el chilindrino izquierdo o César Mantecada, que están bien perdidos esos pobres ignorantes. Petronila, cuando yo te digo que estoy a favor en este video del autonombrado y falso pastor Jaciel Rodríguez, es solamente porque defiende la Santísima Trinidad. Pero conforme vaya pasando el video, también le daremos su caramelo a este atarantado de Jaciel Rodríguez, pues todos sabemos que es un charlatán, y al igual que el sectario y muerto de hambre del Fernando Cabrera, no viven sino hablan mal de la Iglesia Católica. Pero escuchemos la presentación de esta gran pelea que se darán estos dos enmaizados. Por favor, señor editor, póngame la intro. Ladies and gentlemen, are you ready? Casper, Wyoming, are you ready? There's only one thing left to say. Let's get ready for the Ultimate Rumble! Round 1, fight! Bueno, mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos han enviado este video en muchas ocasiones para que hiciéramos un análisis bíblico y lo vamos a hacer en este momento. Bueno, la primera parte de este video que hemos visto, que él lo tituló el pastor Rodríguez, 7 errores de los unicitarios, vamos a demostrar por la palabra de Dios que si nosotros estamos equivocados, entonces los apóstoles, la iglesia primitiva, también lo estuvo, porque en ningún momento, estimado hermano, ellos predicaron Trinidad. En ningún momento ellos presentaron a Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Usted no va a encontrar eso en ninguna parte. Aunque ellos hablaron del Padre,
aunque ellos hablaron del Hijo y del Espíritu Santo, nunca dijeron que eran tres personas diferentes. Porque la Biblia no presenta a Dios que esté compuesto por tres personas diferentes. Nunca dijeron que eran tres personas diferentes. Porque la Biblia no presenta a Dios que esté compuesto por tres personas diferentes. A ver, atarantado, ya deja de estar diciendo burradas, que con la misma Biblia se te tapa la boca. Tú dices que la Biblia no presenta a Jesucristo como tres personas diferentes, porque tú solo eres un pobre pelagatos unisectario, y pues Jesucristo es el Hijo y es diferente al Padre, pero te mostraré el versículo de la Biblia, que te va a tapar la boca, pues son tres personas distintas con una sola divinidad, y en primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero si aún no te queda claro, Jesucristo dice que el Padre es mayor que él. Escucha bien, falso pastor, en Juan 14:28, habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Pero bueno, tú no entiendes nada de lo que te explica, pero por favor, señor editor, póngale algo antes de seguir escuchando a este atarantado. Con relación al bautismo, él dice que nosotros obligamos a la gente a bautizarse en el nombre de Jesús. Cuando a uno le predica a las personas y le habla de Cristo, le habla de la salvación, luego que la gente se arrepiente, entonces las personas voluntariamente, sin importar si son trinitarios, testigos de Jehová, adventistas, de donde sean, ellos, después que el Señor los guíe, ellos solitos piden el bautismo. O si no, lea Hechos 19:5, donde el apóstol Pablo se encontró a ciertos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizado?, le preguntó Pablo. Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Ya ellos estaban bautizados, pero en el bautismo de Juan. Entonces el apóstol Pablo les explica que el bautismo de Juan tenía su propósito, pero que ahora ellos debían bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces, luego de Pablo explicarles, dice la Biblia que fueron bautizados en el nombre de Jesús, y Pablo, imponiéndole las manos, oraba por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo y les oía hablar en nuevas lenguas. Vaya la papaya, como decimos, un texto fuera de contexto es un pretexto, pues él agarró Hechos capítulo 19:5, donde dice que habían sido bautizados en el bautismo de Juan y no habían recibido el Espíritu, y con estos textos quieren poner la doctrina de su secta para solo bautizar en solo Jesús y no en la Trinidad. Pues yo le agarraré Hechos 8:14-17, donde dice la Escritura que habían sido solo bautizados en el bautismo de Jesús y ni el Espíritu habían recibido. Pues con estos versículos esa falsa doctrina unisectaria se viene abajo, porque es doctrina falsa para negar a la Santísima Trinidad. Leamos y escuchemos. Hechos 8:14 hasta el 17:14. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. 15 estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. 16 pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. 17 entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Escucha, este sectario cabeza de gorgojo dice lo mismo que Hechos 19, que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan y ni el Espíritu habían recibido, pero aquí en Hechos 8:16 dice que habían sido bautizados en el bautismo de Jesús y tampoco no habían recibido el Espíritu, porque la orden es clara, como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo 28:19, que el bautismo es en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por favor, señor editor, póngale cero a este atarantado cabeza de gorgojo. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! Ya nosotros no tenemos culpa que el Espíritu Santo esté convenciendo a la gente de pecado. Entonces, estimado pastor Rodríguez, no diga lo que no es. En ningún momento los discípulos del Señor obligamos a la gente.
a bautizarse en el nombre de Jesús, porque esa es la fórmula bautismal, que la gente sea bautizada invocando su nombre. Sigamos escuchando otra porción, por favor. Bien, los unicitarios dicen que Dios no es trino, como nosotros creemos que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas que son a la vez un solo Dios. Ellos dicen que son tres manifestaciones distintas de una sola persona, o sea que no existe Padre ni Espíritu Santo. Y el primer mito que ellos usan es que fue la Iglesia Católica la que creó esa falsa doctrina supuestamente de la Trinidad, y que si usted cristiano cree en un Dios trino, todavía estás en el catolicismo. Pero eso es incorrecto. El hecho de que la Iglesia Católica crea que Dios es trino no convierte la doctrina en falsa. Ese argumento es débil porque la Iglesia Católica también cree que la Biblia es infalible y que es la palabra de Dios, y por el hecho de que ellos crean esa verdad no la convierte en una falsa doctrina. La verdad es que la doctrina de la Trinidad no fue hecha por la Iglesia Católica, sino que era algo bien conocido tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento por la Iglesia primitiva. La verdad es que la doctrina de la Trinidad no fue hecha por la Iglesia Católica, sino que era algo bien conocido tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento por la Iglesia primitiva. Vaya, vaya la papaya también que me estabas cayendo, pero con eso que dices que del Antiguo Testamento ya creían en la Santísima Trinidad, sinceramente ya metiste las cuatro, pues para comenzar el dogma de la Santísima Trinidad, quien lo definió fue la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea en el año 325, pero cabe aclarar que no es que se haya inventado más, bien se reafirmó pues la doctrina de Cristo, que fue predicada por los apóstoles, y luego los apóstoles dejaron discípulos que son de la Iglesia Católica. Eso debería de aclarar. Y también en ese tiempo, en el 325, salió una apóstata, un hereje llamado Arrio, que fue que dudó de la divinidad de Cristo y dijo que solamente Jesús era una criatura y que no era Dios. Pero gracias a la Iglesia Católica creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es la Iglesia de Cristo y es la doctrina que Cristo predicó. Jesucristo jamás dijo que yo soy el Padre, pues la razón por qué lo crucificaron fue por llamarse Hijo de Dios, y pues en el Antiguo Testamento habían alusiones a un Dios trino, como por ejemplo en el libro de Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y pues la Santísima Trinidad fue revelada por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero sigamos escuchando. Los que creemos en la Trinidad de Dios no nos falta revelación ni unción del Espíritu Santo, sino que más bien los unicitarios fueron los que se movieron de la verdad por escuchar a falsos maestros. Permítame decirle de dónde salió la doctrina de los solo Jesús, porque tenemos evidencia histórica para saber que la iglesia primitiva sí creía en la Trinidad y que los solo Jesús surgieron después. En el siglo III después de Cristo se levantaron dos herejes a poner en duda la Trinidad de Dios. Uno de ellos fue Arrio, quien se inventó la idea de que Jesús era un Dios creado, pero que no era el Dios soberano y omnipotente. De esta manera, él alegaba que no existe una Trinidad, sino que el Padre es el Dios verdadero y que Jesús es, digamos que un Dios inferior creado. Curiosamente, esa es la misma doctrina de la secta de los Testigos de Jehová, pero al mismo tiempo surgió otro hereje con la misma intención de poner en duda la Trinidad de Dios, y se trata de Sabelio, un sacerdote que enseñó que no existe una tal Trinidad, sino que Dios es una persona que se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, luego como Jesús en la Encarnación y finalmente como Espíritu Santo en Pentecostés. Fue ahí que por primera vez, cientos de años después de la muerte del Señor Jesús, alguien se atrevió a enseñar semejante barbaridad doctrinal. Fue entonces que la iglesia reprendió la doctrina unicitaria y estuvo en anonimato total hasta el año 1913 en California, donde a un grupo de personas emocionales y con poco conocimiento de la palabra se les ocurrió resucitar esa falsa doctrina y comenzar así a confundir a los cristianos, principalmente en Latinoamérica. Y ese, mi estimado hermano, fue el verdadero inicio de los solo Jesús o unicitarios. La iglesia verdadera nunca ha creído que fueran tres manifestaciones en vez de tres personas, ni la iglesia primitiva, ni la iglesia en general a través de estos 2000 años de historia.
Existen de hecho muchísimos escritos de la iglesia primitiva que reflejan que ellos creían en la Trinidad de Dios y que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como Jesús enseñó. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pues lo que acaba de decir este falso pastor Jaciel Rodríguez es una gran verdad, pero también aparte de decir la verdad también esconde la verdad de quién fue que excomulgó a Sabelio y a Arrio, pues tiene que aclarar que Sabelio fue un sacerdote de la Iglesia Católica, así como aclaró que las sectas pentecostales apenas salieron hace 100 añitos, y cuando él habla de la iglesia primitiva no se refiere a las sectas pentecostales ni el changarro donde él predica, pues no existían sectarios. Deben de ser honestos e investigar, porque este atarantado de Jaciel Rodríguez está diciendo una gran verdad, pero ¿por qué no investiga más a fondo? O más bien no quiere aclarar que esa iglesia primitiva, que tiene 2000 años, es la Santa Iglesia Católica única fundada por Jesucristo. Pero sigamos escuchando la respuesta del pentecostal Fernando Cabrera. Bueno, mis hermanos, nosotros no decimos que Dios no es trino. Es la Biblia la que dice eso, que Dios no es trino. Esta doctrina afirma que Dios está compuesto por 3 personas divinas. Y dicen que cuando la Biblia enseña que Dios es uno, se refiere a una unidad compuesta, como la del matrimonio, que los dos son uno, pero en realidad son 2. Bueno, eso no lo enseña la Biblia. Cuando la Biblia dice que Dios es uno, pues enseña que Dios es una unidad absoluta, indivisible. O si no, leamos Deuteronomio 32:39. Dice Jehová, el que los trinitarios llaman primera persona de la Trinidad. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Otra versión dice, no hay divinidades conmigo. Otra vez un texto fuera de contexto, es un pretexto, y este atarantado solo agarra el versículo de Deuteronomio 32:39, pero en el contexto Dios Yahvé, que es celoso, deja claro que ningún dios extranjero es como él, porque solo son falsos dioses ídolos, es más, dioses con D minúscula. Vamos a parafrasear hasta el versículo 39, leamos el texto y el contexto de Deuteronomio 32:12, solo Yahvé le guía su destino, con él ningún dios extranjero. Deuteronomio 32:16, le encelan con dioses extraños, le irritan con abominaciones. Deuteronomio 32:17, sacrifican a demonios, no a dioses que ignoraban, a nuevos, recién llegados, que no veneraron vuestros padres. Deuteronomio 32:18, desdeñas a la roca que te dio el ser, olvidas al Dios que te engendró. Deuteronomio 32:21, me han encelado con lo que no es Dios, me han irritado con sus vanos ídolos. Pues yo también voy a encelarles con lo que no es pueblo, con una nación fatua los irritaré. Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo, solo yo soy, y que no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y doy la vida, hiero yo, y sano yo mismo, y no hay quien libre de mi mano. Pero si aún así no te queda claro, atarantado, te daré otro versículo en el Nuevo Testamento donde claramente Jesús refuta esa secta pentecostal es unisectaria, pues el Señor mismo dice que no es él solo, y que está con su Padre que lo envió. Juan 8:16, y si justo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. Juan 8:17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Juan 8:18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el que me ha enviado, el Padre, da testimonio de mí. Escuchaste bien, falso pastor y falso profeta, te quedó claro. El testimonio de 2 personas es verdadero, lo dice Jesucristo mismo, lo dijo. Y tú, cuando doctrina de demonios, quieres negar a la Santísima Trinidad, y no aclaras que en el libro del Deuteronomio capítulo 32, se está refiriendo en que en el Antiguo Testamento habían muchos dioses, pero Dios ha sido siempre uno. Aquí no refutas nada sectario, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y como dice Gálatas 4:4, Dios mandó a su Hijo nacido de mujer. Póngale un rebuznido a este atarantado, señor editor.
Entonces, si Jehová, que para los trinitarios es la primera persona de la Trinidad, dice que con él no hay dioses, dice que con él no hay divinidades, entonces ¿por qué los trinitarios insisten en decir que sí hay? ¿Acaso ellos saben más que Dios? Jehová dice, conmigo no hay divinidades, es decir, que él está solo, porque en muchas ocasiones Jehová dice, yo estoy solo, yo solo extendí los cielos, yo solo. Sigamos escuchando, por favor. Los solos Jesús dicen que si crees en la Trinidad es porque no se te ha revelado la verdad, pobrecito, y que se te tiene que revelar para que puedas entenderlo. Eso, mi estimado hermano, es un grave error. Toda la verdad y revelación que necesitamos está en la palabra de Dios. Y si una doctrina contiene cosas que la Biblia rechaza, pues sencillamente es falsa doctrina. Los trinitarios no somos sectarios que nos falte iluminación. Más bien, los solos Jesús fueron buenos hermanos que estaban en la doctrina verdadera, ya que ellos eran trinitarios antes, algo que no te confiesan muchas veces, pero comenzaron a oír a falsos maestros y fueron desviados de la sincera fidelidad a Cristo, así como advirtió Pablo que le acontecería a los que escuchan a falsos maestros. Bueno, mi estimado amigo, no es invento de nosotros decir que el evangelio es por revelación. ¿Sí se da cuenta? Que para que una persona sepa quién realmente es el Padre, tiene que Jesús revelárselo. Porque también dice otra escritura que el Señor le abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las escrituras. ¿Por qué hay mucha gente que tergiversa y no entiende la palabra de Dios? Porque tiene el entendimiento entenebrecido. Como dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Y últimamente estoy viendo a los trinitarios bastante preocupados por el éxodo masivo que Dios está haciendo de traer trinitarios a la verdad del Evangelio. Entonces, no tienes por qué tener miedo, estimado amigo, de bautizarte también tú en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. No tienes por qué tener miedo, estimado amigo, de bautizarte también tú en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. No tienes por qué tener miedo, estimado amigo, de bautizarte también tú en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Lo más grave del asunto es la teología que está detrás de esa presión religiosa para obligar a la gente a bautizarse nuevamente. Me refiero a que la raíz del problema está en la manera en que ellos tratan de interpretar la naturaleza de Dios, que enseña que hay que bautizarse en el nombre de Jesús únicamente, y se dedican a buscar cristianos para moverles de su fe y obligarles a bautizarse otra vez. Ya en el video pasado di respuesta a ese gran error doctrinal. Perdonad que me ría, pero es que esto es muy ridículo, de verdad. ¡Es muy ridículo! Antes de finalizar este video, queríamos preguntarle al apóstol de los evangélicos Santiago Zúñiga qué opina de estos dos atarantados que no se pusieron de acuerdo en este video y se comenzaron a atacar entre ellos, pero en lo único que sí se pusieron de acuerdo es en pedir el diezmo, porque de eso viven en estos autonombrados pastores. ¿Qué opina usted de ellos? ¡Lea la escritura, animales! ¡Ah, sinvergüenza! ¡Lean la escritura, perros! Y ahora estos perros desgraciados. Hablo con los perros pastores, que se llaman pastores de Dios y no son nada estos chuchos. ¿Qué es lo que hacen? Vivir del tonto.